Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más del Ave de Mentes. Hoy vamos a trabajar un tema que seguro te va a interesar: cómo enfrentar el divorcio con los hijos para que no les afecte. Dani, ¿qué opinas de este tema? En efecto, bueno, todos los videos anteriores que hemos venido trabajando y compartiendo con todos ustedes, que ustedes nos han acompañado, hablamos justamente de la consolidación perfecta de la pareja, ¿no? De cómo se supone que deberíamos llevar una relación o mantener una relación, o las cosas que deberíamos hacer para que una relación se mantenga, empezando primero desde nosotros mismos. Ahora, ¿qué pasa cuando en efecto ya está la relación consolidada? Pero como sabemos todos, por situaciones diversas de la vida, a veces no podemos mantener la relación, y sobre todo las relaciones humanas caducan, que ese es un tema muy importante. Cuando hay, en este caso, hijos, cuando tenemos ya hijos de por medio, es muy delicado, o es bastante delicado poder manejar esas situaciones, porque uno como adulto, en teoría, se supone que debemos ser los maduros y debemos tratar de protegerles a los niños, ya que ellos asumen el mundo diferente y asumen las reacciones de papá, las reacciones de mamá de una manera muy diferente a la que nosotros asumimos. Pero lastimosamente cuando caemos en esas situaciones de separaciones, de divorcio, es como que empieza una guerra, ¿no? Entre la pareja. Es como que, o sea, yo te voy a hacer daño por esto, y me desquito por esto que me hiciste, y solamente somos los dos, yo contra ti, y nos olvidamos de mis hijos, nos olvidamos de mi hijo, de mi hija, y ellos son los que pagan los platos rotos, ¿no? De hecho, hay que hacer un análisis de cómo actúa el varón y cómo actúa la mujer en este tema de la separación. Y claro, cuando hay hijos de por medio, la sociedad en su mayoría de veces prefiere que los hijos se queden con mamá. Y el hecho de que papá se separe de los hijos, hay también una especie de divorcio temporal incluso con los hijos, porque psicológicamente tampoco el papá está preparado para manejar esa situación, y muchos de los padres tienden también a alejarse de los hijos cuando se alejan de la mamá. Entonces el trabajo también del papá es entender que los hijos siguen siendo parte de él, incluso con la separación o la terminación de la relación. Sin embargo, es importante el papel que juega la expareja, porque ella también tiene que abrir las puertas para que esa relación pueda darse. Muchas de las madres ocupan a sus hijos para castigar a los padres, y ahí es cuando los hijos tienden a generar o se ven obligados a elegir bandos. Mi mamá es la buena, mi papá es el malo, independientemente de la causa que haya sido de la separación. Pero hay que tener cuidado en utilizar a los hijos como una fuente de castigo para el otro progenitor. En efecto, justo lo que tú dices, el hecho de usarle a mi hijo, a mi hija como arma, ya lo que decíamos. No entendamos que la consolidación de una pareja, de una familia, obviamente se da por un vínculo afectivo primeramente, en donde queremos compartir la vida, ¿sí? Experiencias bonitas, dulces, amargas, agrias, ácidas, etcétera, etcétera, saladas. Y cuando esto por obra culmina, de la misma, bueno, deberíamos hacer eso, ¿no? Y por eso es muy importante que estos procesos se manejen también en un proceso terapéutico, para que puedan canalizar bien todas las situaciones que engloba todo esto. Porque si se termina la relación por alguna situación, ambos tienen algo de culpa. No es solamente culpa del hombre, no es solo culpa de la mujer, y mucho menos es culpa de los hijos, ¿ya? Entonces, primero aprender a reconocer en qué fallé yo en ese matrimonio, en qué fallé yo en esa relación, y en qué falló mi esposo o mi esposo. Y yo, de lado y lado, que lo reconozcan, justamente para tratar de llevar una separación en paz, un divorcio sano, ¿ya? Como decías tú, la situación justamente de ponerles a los hijos en contra, porque en efecto, bueno, yo creo que a nivel mundial, no sé, pero latinoamericano sí es tal cual. De hecho, creo que legalmente hay algo que estipula que los niños deben quedarse con la mamá hasta tal edad, y a partir de los 2 años pueden elegir, si no me equivoco. Y la situación justamente con esa, tal vez sí enfatiza lo que dices tú, que de una u otra manera también se da un divorcio con el papá, porque el papá también como que se desentiende, y es donde empieza a haber las peleas.
que tú no le, no le vienes a ver a tus hijos, es que tus hijos te necesitan, pero cuando papá va a verles, la mamá se porta súper rara, les usa a los hijos en contra del papá, les manipula, no sé, un sinfín de cosas. O tal vez, o también la otra parte, porque los papás también a veces les dicen a los hijos, ¿no? Véale qué hace tu mamá, con quién está escribiendo, y les tienen como espía. Entonces, ese tipo de cosas, como adultos, como digo, el problema es que cuando estamos en estas situaciones de divorcio o de separación, uno se olvida que es el adulto, ¿sí? Uno se olvida que es quien, entre comillas, debería mantener una armonía dentro de la relación familiar. Y buscamos la manera de cómo fastidiarle la vida a la otra persona, ¿ya? Yo busco cómo fastidiarle la vida a mi ex busca cómo fastidiarme la vida, y no nos dejamos tranquilos. Y les usamos a ellos justamente como armas, como herramientas para generar ese choque, estas dificultades. Y es complejo, porque ahí es donde empiezan los problemas con los niños. Empiezan problemas de conducta, pero un sinfín de situaciones. Claro. Y bueno, más que nada la situación, vamos a la situación más enfocada es justo a lo familiar. Porque no importa que ya se divorciaron, se separaron, siguen siendo una familia. Y van a tener hijos toda la vida. O sea, van a tener algo que les va a unir a esa persona toda la vida. Y por ende, la comunicación que deben seguir manejando tiene que ser asertiva para que ellos crezcan en dos ambientes sanos. No que cuando estoy con mi mamá todo es tranquilo, todo es bonito, y cuando voy con mi papá todo es una locura, o viceversa. Porque también se ven casos que los papás son mucho más responsables a cierto punto. Son mucho más, ¿cómo diría? Pues, más cohibidos o más reservados, pero en cambio mamá, como salió de una relación, me invento, tóxica, todo es de ejemplo, no se pongan enojados nadie, es una relación, salí de una relación tóxica, entonces obviamente empiezo a salir, que mis amigas, que mis amigos, que mis compañeros y todo, y los hijos botados. Y suele pasar ambas situaciones. Entonces por eso sí hay que, como digo, solamente acuérdense en cómo inició esa relación. Inició bonito, ¿no es cierto? Que los detalles, que la comunicación, que yo me preocupo por ella, me preocupo por él, de la misma manera tiene que terminar. Por más mala que haya sido la terminación, o por más dura que haya sido la razón o el motivo por cual se termine, hay algo de por medio que no depende de nosotros, de hecho depende de nosotros 100%, la estabilidad emocional de nuestros niños. Hay un refrán que dice que uno entra en una relación sin conocerla a la persona, pero termina la relación cuando realmente le conoce. Es importante que nosotros analicemos eso, porque dentro de la relación se van a dar muchas cosas, pero ninguno de los dos va a estar preparados para afrontar una separación. Y ahí es también cuando entran o se dan estas cosas de que el papá se aleja, de que el papá no puede comunicarse, no puede transmitir emociones, incluso se guarda muchas cosas por el miedo a que si él tiene éxito y a sus hijos les va mal, no se puede dar eso. Entonces tienden a ocultar, a mermar ciertas cosas. En cambio, como decía Dani, por otro lado, la mujer quizá asume otro papel, pero quizá el mayor daño que hace al hijo o a la hija es la sobreprotección. Muchos de las madres y los hijos, cuando el papá se va, generan una alianza, y esa alianza más tarde les va a significar sobreprotección, invalidación para los hijos, y eso a la larga debemos trabajar ya en consulta, porque los niños empiezan a tener problemas de autoestima, dificultades en las relaciones personales, pero la mamá dice: es que es mi hijo, él me sostuvo en esos momentos difíciles, nos sostuvimos juntos. Y ahí la madre tiene que tomar mucho en cuenta esto, porque realmente le está haciendo daño al hijo, así como el papá también le hace daño al hijo no estando con él. Recordemos que el apego físico genera apego emocional. Entonces, como papá, tengo que buscar estar el mayor tiempo posible con nuestros hijos. Y ahí es cuando la comunicación entre papá y mamá deben estar bien y deben ser saludables, porque si el papá busca tener acceso a los hijos y la mamá lo rechaza, va a haber discusión, y ahí vienen entonces las peleas. El rol importante de la mamá es dejar siempre la puerta abierta para que el papá pueda ingresar cada vez que él quiera. No estoy hablando a la casa, solo estoy hablando de manera subjetiva.
¿sí? Estar dispuesta a poder hablar, a conversar. A veces incluso las mamás son tan mezquinas con los hijos que buscan resolverla todo ellas solas. Se enfermó el niño y el papá ni enterado. El niño le pasó algo, el papá ni enterado. Y luego el papá se entera y claro, ¿por qué no me dijiste? Y empiezan las discusiones. Entonces es importante que si ustedes están pasando por una situación similar y sienten que no están llevando de la mejor manera, recomienden que su pareja también asista a terapia para que pueda hacer ese duelo también de por qué terminaron la relación. Estamos diciendo que todos tenemos la culpa, los dos en cierta manera, algunos más, otros menos, pero es importante que entendamos que mientras nosotros no hayamos sanado esas heridas, corremos el riesgo de siempre utilizar a nuestros hijos como armas emocionales para lastimar al otro cónyuge. Interesante ese término, armas emocionales. Y como decía, los niños a la final que tienen la culpa, ¿no? O sea, hablamos de situaciones súper reales y creo que la mayoría se está identificando en este momento escuchando todo esto. Ojo, no le tildamos a las mamás o a las mujeres de malas, ¿no? Pero es lo que usualmente pasa, ¿sí? Porque, bueno, creo que en la mayoría de sociedades pasa exactamente lo mismo. Los niños se quedan con mamá, papá sale del contexto, porque siempre pasa eso, en la mayoría de casos, y es la misma historia. De todos los usuarios que nos ven, yo creo que si se ponen a analizar cuántas personas de su círculo social han vivido un proceso de divorcio, todas han sido exactamente lo mismo. Los hijos se quedan con la mamá y hay problemas con el papá de vez en cuando llega, hasta donde se puede saber, porque una cosa es también lo que nos cuentan, una cosa es lo que sabemos nosotros, pero la realidad de la vida también será que en realidad es que el papá se desentiende, será que en realidad la mamá no le deja ir, no le deja acercarse. Hay situaciones de lado y lado, porque en los casos que yo he podido trabajar individualmente, yo sí he visto situaciones como estas, en donde en efecto, o sea, y lo dicen, y ahí sí me disculpan, pero lo dicen, las mujeres con las que yo he trabajado, o sea, madres solteras, de pocas, me dicen, es que él no tiene ningún derecho de ver a los hijos. Digo, ¿pero por qué? Si es su papá. Dice, no, es que él me hizo, y el discurso es que a mí me hizo esto, es que a mí. Digo, ya, a usted, pero ya ellos no. Digo, está cumpliendo con las obligaciones que tiene, porque la obligación que todos percibimos y que se percibe en un divorcio, lo único que se percibe, de hecho, ¿cuál es? La obligación económica. Nada más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? Se les pregunta eso, digo, pero le está cumpliendo con sus pensiones y todo. Dice, sí, al día nunca se atrasa. Digo, ¿y quiere verles a los hijos? Sí, pero ¿y por qué no les permite? Es que a mí me hizo esto, es que a mí me engañó, es que a mí me decía esto, es que a mí esto, es que a mí esto. Digo, ya a usted, pero ya a sus hijos no. El problema fue con usted, el problema no es con sus hijos. Entonces eso hay que entender, que la relación se terminó entre papá y mamá, no papá e hijos o mamá e hijos. Y también hay los casos contrarios, ojo, porque también he tenido. Son muy contados, pero también hay casos contrarios donde los hijos se quedan con el papá. Pero los papás... Pero yo exactamente he tenido 2 casos contados con los dedos, con todas las personas que he trabajado, donde yo he visto esto, que los hijos se quedan con el papá y la mamá se fue. Entonces, como que quedan tus hijos, nos vemos y se desaparece. Y ninguno de los casos, las 2 personas en las que yo trabajé dijo, es que la mamá me hizo esto y me engañó y me botó y me dejó y me pegó y nada. Solo como que ella simplemente les dejó y me dejó a mí con ellos y punto. No, ahí sí no podría yo explicar este momento tal vez por qué hay esa inequidad en el discurso o en el sentir de una pareja que se divorcia. Porque en este caso, en lo personal de lo que yo digo, como digo, no se resiento. Porque hay más resentimiento de parte de la esposa, de parte de la mujer, que de parte del hombre. Porque yo no he podido identificar ese mismo resentimiento en hombres. Y los hombres, ¿qué hacen? Simplemente se dan modos para criar a sus hijos, para criar a sus hijas, y lo logran en la manera de lo posible. Porque yéndonos al plano real, no hay mucha diferencia en cuanto a la crianza, digo crianza, de papá o de mamá.
En cuanto al vínculo afectivo, en las primeras etapas de la vida, sí, hay bastante diferencia. Pero ya cuando está establecida o ya se está formando el carácter y la personalidad de un niño o de una niña, ya no hay mucha diferencia, ¿ya? El apego obviamente se da a la mamá, eso lo sabemos y eso también van a aprender ustedes. El apego en los primeros años de vida sí o sí se va a dar siempre con la mamá. Es lo que nos nutre, nos da seguridad, nos forma la autoestima, por así decirlo, desde las primeras etapas. Pero ya hablamos de algo que, bueno, en lo que estamos aquí planteando como ejemplo, de algo que ya se da a una edad ya más grandecitos, digamos, me invento unos 10 años ya, donde ya es un niño consolidado, donde ya tiene un poco de personalidad, un poco, digo, donde está formado todavía, pero donde ya puede, o sea, donde ya comprende también las situaciones, y ahí también es la diferencia y la ventaja en este caso, y la iluminación, no sé si llamarlo, no sé de qué manera llamarlo, de las personas que de alguna manera se atreven y nos buscan para que trabajemos con ellos, porque dicen, no, yo quiero, o sea, que mis hijos estén bien, quiero una estabilidad para ellos. Y gracias a eso yo sí puedo decir que con las personas que he trabajado han tenido esa guía justamente para eso, para no estar hablando mal de la mamá, así no esté en el plano de la película o lo que sea, es tu mamá y tienes que respetarla y punto. Eso es lo correcto. Y de la misma manera del otro lado, es tu papá, los problemas fueron conmigo, contigo no tiene nada que ver. Pero queramos o no, vamos a jalar siempre para nuestro lado, ¿no es cierto? Entonces ese es el problema. Ellos sufren, o sea, nosotros peleamos, ellos sufren y nadie gana. Y no llegamos a nada. De hecho, los únicos que pierden son los hijos, porque ellos van a perder esa ilusión de tener a sus padres juntos. Recordemos que todo hijo quiere que sus padres estén juntos, tener una mamá y un papá. Pero cuando ve que mamá menosprecia a su papá, que papá menosprecia a su mamá, obviamente el corazón y sus sentimientos se están afectando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también recordar que el proceso de su duelo es importante, porque hay muchas parejas que no terminan de desapegarse aún y viven un periodo, si bien ya se separaron, ya no viven juntos, pero yo suelo decir, juegan a la casita, se van, se visitan, incluso a veces hay intimidad, y así no terminan de cerrar ese círculo, y los niños empiezan a ver esta dualidad. Bueno, mi papá se va, pero a veces viene, a veces somos familia, a veces no, mi mamá habla mal, a veces bien. Entonces debemos nosotros, exacto, los niños se tienden a confundir. Entonces es importante que si yo ya tomé la decisión de separarme, pues lo haga. Ahora, estadísticamente, el promedio de personas que regresan a sus relaciones de 2 años, es decir que ustedes tienen que tener mucho cuidado con hacer algo que pueda herir a su pareja también, porque si bien es cierto, se separan, pero no ha sido definitivo. ¿Qué hace definitivo la separación? Cuando, por ejemplo, que tú decías, ¿no? la chica empieza a salir y empieza como a darse esa vida de libertinaje, sale, está con uno, está con otro, y entonces al ver eso realmente llega a una separación definitiva. Pero para eso va a pasar unos 6 meses por ahí, para que puedan hacer ese duelo. Entonces, si yo realmente no estoy segura o seguro de terminar esa relación, también debo cuidarme y cuidar también a mi pareja. Si bien es cierto, ya cuando ya tomo la decisión firme, me separo porque me separo, entonces igual, yo debo tener mucho cuidado con la imagen que le estoy dando a mi hijo, no solo con el trato que le estoy dando a mi pareja, sino cómo yo me comporto. Porque obviamente a veces nosotros intentamos aliviar nuestro dolor emocional con dolor físico, y algunos no podemos afrontar eso de la mejor manera. Entonces consumimos alcohol, empezamos a tomar malas decisiones económicas, o empezamos también a tener relaciones íntimas, promiscuas y muchas otras cosas que pueden aparecer. Entonces, el punto de esto es que su vida es importante en la vida de sus hijos y deben cuidarse. La estabilidad que tienen individual, y retomamos al inicio de la temporada, trabajar en ustedes mismos, tener esa nutrición emocional, yo no sé cómo llamarle, o sea, que ustedes estén seguros de lo que son, de lo que valen, de lo que hacen, y eso darle a la pareja.
y esa misma seguridad darle el momento de la separación. ¿Ya? Ahora, ojo, estamos hablando ya de temas de divorcios, ¿no? De que bueno, la imagen es ese, el contexto es ese, la pintura que está aquí es ese. Se divorciaron, lo típico, papá sale de la casa, se irá no sabemos dónde, mamá se queda ahí. ¿Ya? Eso es una separación, eso es un divorcio. Cuando se separan y se queda durmiendo en la sala, se va al otro cuarto y ya estamos separados porque vivimos en cuartos diferentes, eso no es una separación, eso no es un divorcio, ¿sí? Olvídense de eso. Ya, y si dicen, es que estamos separados ya como 6 meses y se fue de la casa, no, duerme en la sala. Me hiciste acordar de que atendía a una persona, una mujer, que estaba saliendo con un chico varios tiempo, pero él le decía, es que yo vivo en la casa solo por mis hijos, pero vivimos en casa en el cuarto aparte. No. Es como, no, pero suele pasar, o sea, capaz, sí, ojalá no sea alguien de los que está viendo, pero... No, y es bien común, ¿no? Sí, es bien común, por eso digo, vamos, o sea, tomemos ese tema como para ir cerrando, porque es un tema súper común, y yo sé que, y es verdad, este es el ejemplo, y varias gente vive así, ¿ya? Y se dicen, o sea, hay varias gente con la que hemos trabajado, varios conocidos, que me dicen, no, es que estoy separado, pero es lo que dices, pero vivimos ahí porque no es nuestra casa y ella no se quiere ir, yo tampoco me quiero ir. O sea, ¿a qué están jugando? La cuestión, entendamos que si se rompe una relación afectiva, una relación humana, en cualquier sentido, ¿ya? Lo normal es que cada quien tome su lado, tome su camino. A ver, vamos a un ejemplo más básico, ¿ya? Nos peleamos con nuestro mejor amigo de toda la vida. Yo no voy a seguirle viendo. Como que se acabaron las cosas porque hay rupturas de amigos también, de amigas también, por cualquier situación. Coges y te vas. ¿Ya? Me peleo con mi jefe, y obviamente es mi jefe, ¿qué hace? Me despide. No voy a seguir yendo a la oficina, ¿no es cierto? O sea, no voy a seguir en el chat de la empresa. No, o sea, se acaba esa relación. Y se acaba y se termina. Y voy a hablar pestes de mi jefe y mi jefe va a hablar pestes de mí. Porque así son las relaciones. O sea, hablamos de rupturas de relaciones en todo sentido. Por eso digo, nos enfocamos a lo emocional porque es como que nuestro ámbito. Pero las relaciones humanas tienden a romperse. Todo tipo de relación. Y las relaciones humanas también tienden a caducar si no sabemos cómo seguirles manejando. Entonces, eso de que estamos separados, pero él duerme en la sala, pero él duerme en el sillón, o ella también, porque también hay casos. Eso es una mentira, se están engañando, no quieren afrontar la realidad y tienen miedo a dar el paso. Si algo pasó dentro de la relación para que ustedes tomen la decisión de separarse, de terminar, porque ya no estamos hablando de una relación de novios que hay que démonos un tiempo, que terminamos y después de unos meses nos encontramos de otra vez, no, ya hablamos de una relación donde hay hijos, donde hay familia, donde ya tenemos muchísimas más cosas que dependen de nosotros al 100% y que podemos perder, de hecho. Tienen que también ser lo suficientemente valientes, tanto hombres como mujeres, y afrontar todo lo que eso conlleva. ¿Ya? No es que nos casamos porque qué bonito casarse y qué bonito tener hijos. Perdón. La convivencia, la crianza, los métodos de crianza, las costumbres de papá y de mamá que se conjuguen para criar un hijo son muy difíciles, son muy complejas, porque ella se crió de una manera, yo me crié de otra manera. Y nuestro hijo tiene que criarse de la mejor manera. Y como dijimos al principio, los niños no tienen la culpa de nada. ¿Ya? Dejen de usarles a sus hijos como armas, ¿sí? Eso es lo peor que pueden hacer. Y créanme, tal vez a veces uno como papá mismo que le manda al hijo que le espíe a la mamá, o como mamá que no le dejo que le vea porque no me da la gana, y punto, porque así a veces no tienen una sustentación lógica para decir por qué no le quiere dejar ver. Algún rato les va a pasar factura. Ya, algún rato su hijo o su hija le va a decir, no, es que como tú eres así, yo también me vuelvo igual. Y va a crecer y van a darse cuenta que ese tipo de comportamientos va a adoptar en sus relaciones. Y a ustedes les va a doler, porque van a decir, ¿por qué eres así? ¿Por qué él trata así a tu pobre novio o a tu pobre novio? Va a decir, es que no van a encontrar una explicación lógica, porque los niños no razonan las cosas que ven a nivel que nosotros, pero se les queda impregnado, son como esponjitas los niños. ¿Y es por qué? Porque yo vi que mi mamá actuaba así, yo vi que mi papá actuaba así, y como yo estaba aprendiendo de mi papá o de mi mamá, era lo normal. Entonces,
no se quejen si sus hijos en algún momento tienen problemas emocionales, tienen problemas para consolidar una relación estable. Y sí, también extendámoslos un poco más. Va a llegar el caso de que tengan una vida demasiado inestable emocionalmente y con un libertinaje que les puede causar ya conflictos a otro nivel. Entonces, complejo. Es importante que nosotros analicemos qué causa en los hijos también el tema de la separación. Ya Dani lo hizo algunas introducciones, pero muchos de los hijos llegan a desarrollar un miedo al abandono importante, porque en el proceso de la separación los padres no supieron manejar adecuadamente esta situación. Y obviamente cuando el padre no regresa o se desprende de la vida de sus hijos, los hijos quedan afectados emocionalmente. Más tarde, como dijo Dani, en la adultez, ellos van a tener estilos afectivos que no sean adecuados, incluso causen daño y se causen daño a sí mismos. Entonces es importante que ustedes, si están pasando por esta situación ahora, no solo piensen en el aquí y en el ahora, también piensen en qué es lo que va a pasar en el futuro con la vida emocional de sus hijos. Ellos merecen tener una estabilidad emocional importante. Por eso, si es que tenemos esa predisposición para llevarle al psicólogo, para procesar esto de mejor manera, hagámoslo, porque los hijos necesitan entender que primero no es la culpa de ellos, aunque es muy natural que los hijos se hagan este análisis. Mi papá, mi mamá se fue por mi culpa, porque no me porté bien, porque pasó algo, cualquier cosa. Entonces tenemos que nosotros orientar a nuestros hijos a que este problema no es de ellos, y es por eso que la mamá y el papá no pueden hablar mal de la mamá ni del papá. Tenía yo un caso donde la mamá le decía a su hijo, es que tu papá nos abandonó. Fíjese en esas directrices que está poniendo en su corazón y en su mente al hijo, ¿no? Entonces, más tarde, el hijo empieza a desarrollar una necesidad afectiva, primero porque va a buscar una figura paterna, y luego porque va a tener miedo de que otras personas lo abandonen como lo hizo su papá, aparentemente. Entonces va a tener apegos emocionales negativos con sus amigos, con una profesora, con un profesor, etc. Es importante que ustedes hagan este análisis y obviamente reconozcan los errores que han cometido, porque obviamente si yo logro reconocer los errores, soy capaz de cambiar. Es irracional de nuestra parte querer que las cosas mejoren y yo seguir siendo igual. Eso no va a suceder. Es importante que ustedes empiecen a trabajar en ustedes mismos y empiecen a ver este problema de la separación como algo que debemos dar mucha importancia desde el plano emocional. También obviamente desde el plano económico, porque hay necesidades y se las debe cubrir, pero la parte emocional también es muy importante. Y es importante también que ustedes sean congruentes. ¿Por qué? Porque recordé justo cuando Dani hablaba, recordé de un caso que me pasó recientemente. Los padres estaban separados, pero aparentemente tenían una buena relación, comunicaban, se hablaban y todo, pero la chica ya estaba saliendo con alguien, y eso es peligroso porque cuando el papá se entera que hay un tercero dentro de la relación, tiende a alejarse. Por eso es que debemos ser congruentes. Si la relación se terminó, se terminó, para que cada uno pueda hacer lo que desee con su propia vida, porque obviamente los dos tienen y merecen ser felices. Y es importante esto porque padres felices crían hijos felices, y hijos felices también ayudan a construir sociedades felices también. De hecho, justamente, y ese es el último punto que para tratar, creo, ahorita, ¿no? El hecho de cuando ya hay una separación, un divorcio, y ya hay, como dijiste, tanto papá como mamá tienen su derecho de rehacer su vida y todo, correcto, nadie va a decir que no. El problema es cuando a todas las parejas que tenemos después de mi ex esposo o esposa les queremos introducir a nuestro vínculo, a su núcleo familiar. Y ese es un problema que genera bastante incomodidad, inestabilidad y les causa un conflicto bien grande a los niños.
porque es como que, es que el nuevo novio de mi mami, pero un nuevo novio viene o sea, un nuevo novio diferente viene cada mes, o la nueva novia de mi papá, igual, cada mes una nueva novia. Entonces, sí, mucho cuidado con eso. Como digo, o sea, tienen el derecho de rehacer su vida emocional, porque al final somos seres humanos emocionales, sentimentales, físicos, sexuales, etc. Pero nosotros, cuando logremos poder entender el hecho de que ella es mi pareja, que no tiene nada que ver con mi familia que está acá, que es lo real, que a pesar de que me divorcié o me separé, sigue siendo mi familia, y puedo manejar los dos ámbitos sin que se crucen, sin que se estorben, sin que el uno le imponga al otro, correcto. Tanto hombres como mujeres. Pero eso de que los niños que llevan, no sé, me invento, un niño X, que ya tiene los papás divorciados 2 años, pero ya conoce dos novios de la mamá y dos novios diferentes del papá, eso no está bien. Eso sí no está bien. Tengan mucho cuidado, porque la persona que inician ustedes una relación post-divorcio, llamémoslo de alguna manera, va a influir bastantísimo en su vida, porque el momento que ustedes terminan una relación, se termina una ilusión más que una relación, una ilusión de familia. No es lo mismo que terminar con un novio, con una novia de 2 años, 3 años o un mes. No va a ser lo mismo. Y el mismo hecho de que ustedes atraviesan ese proceso les pone en una situación emocional demasiado vulnerable. Y al primer signo de atención, de atención, de cariño, de demostración de afecto, interés, etc., obviamente se van a abrir totalmente, porque a los años que alguien me dice qué linda que estás, que bien que te quedes eterno, qué guapo que estás, alguna cosa, entonces yo qué hago, no te vayas y quédate y no me dejes nunca, ya, por ese apego emocional que decimos que tiene. ¿Y qué es lo que yo quiero? No, es que yo quiero que les conozcas a mis hijos. No lo hagan, eso no. Cuando ya vaya unos 5 años de relación y vean que es una persona con la que tal vez ustedes están proyectándose algo más a futuro, atrévanse a presentarle a sus hijos. Antes de eso, no. Y también cuidado, porque no, solo es un amigo, solo es una amiga. Los niños no son tontos. Es mi primo, ¿sabes? Los niños no son tontos. El error más grande que cometemos los adultos es pensar que ellos no se dan cuenta. Ellos se dan cuenta de todo. No lo entienden, no lo razonan, pero se dan cuenta y lo sufren. Y ese sufrimiento les duele. El estrés infantil existe, ¿sí? No es como nosotros que decimos, es que estoy estresado por las deudas, por el trabajo, por mi pareja, por mi jefe, por ta. No. Ellos se estresan. ¿Cómo demuestra el estrés de un niño? Se empieza a portar mal en la escuela, empieza a tener cuadros de enuresis, de encopresis, no sé, cualquier tipo de situación. Problemas de comportamiento en general, problemas de comportamiento en la casa, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Es que este mal criado es esto, es que en la escuela está mal criado. No, es que yo le estoy dando inestabilidad en la casa. Yo como papá le estoy dando estabilidad, yo como mamá le estoy dando inestabilidad. Yo como niño estoy viendo que mi mamá todas las noches sale a bailar. Yo como niño veo que mi papá cada que me saca el fin de semana, le veo que está con una nueva amiga. Entonces ellos no son tontos, los niños se dan cuenta de todo. Tengamos mucho cuidado en eso, porque como decía Marcos, proyectémonos al futuro emocional de ellos, no solamente al futuro de que ya me compré mi casa y me estoy endeudado 20 años y ya, pues mi futuro es mi casa. Y el futuro emocional de mis hijos, que es lo que en realidad hice yo. Entonces eso tengamos en cuenta. Con esto, amigos y amigas, hemos finalizado el episodio de hoy. Recuerda, estamos aquí para ayudarte. Si necesitas asesoramiento psicológico, puedes contactar con nosotros. Nos vemos en el siguiente video.